emociona mucho estar aquí. Le agradezco mucho al Señor que nos da esta oportunidad de abrir su preciosa palabra una vez más y poder escucharle. Eso es algo muy especial. Entre tantas voces terrenales, escuchar la voz celestial. Y espero que que el Señor nos hable a todos. A mí en la preparación me ha bendecido mucho al pensar en este tema otra vez. Hacía mucho tiempo no meditaba bien en este tema. Y la bendición que tiene este tema vamos a hablar de Levítico 1 al 7 en esos 6 estudios. La bendición que tiene este tema es que nos lleva al fundamento de nuestra fe. Y a partir de allí edificamos lo que haya que edificar, lo que el Señor continúe guiando. Pero esta es la base, el sacrificio de la cruz del Señor Jesús, que para nosotros no es nada nuevo. Estamos acostumbrados a pensar en ese sacrificio, pero yo no he podido encontrarle fin. Levítico 1 al 7 es como si estuvieras en la mar profunda, en alta mar, que te has alejado de la costa, y claro, encuentras más profundidad. Si paseas por la superficie, encuentras maravillas. Todo lo que se ve, el cielo, la costa a lo lejos. Pero luego, si puedes sumergirte un poco, encuentras una cantidad de cosas. Y si te sumerges más cosas. Estás en el mismo sitio. Pero cada vez profundizas más. Y como profundices, encuentras nuevas cosas. Así es la palabra de Dios. Entonces no es posible, no es raro que sea difícil encontrarle fondo. Siempre encontraremos cosas nuevas. Yo creo que cuando empecé mi vida cristiana, escuché acerca de este tema de Levítico 1 al 7. El Señor me dio la bendición de conocer a una hermana que brillaba de gozo al enseñarnos este tema. Y luego también la bendición de mi suegro, que también conocía muy bien la Escritura y conocía este tema muy bien. Total que me he gozado mucho en aquel tiempo y ahora en la preparación. En esta primera sesión me gustaría hacer una introducción para que mañana entremos plenamente en el primer sacrificio. Necesitamos entender varias cosas, o seguramente varios de nosotros ya las conocemos, pero es bueno recordarlas para tener fresco el fundamento sobre el que vamos a seguir edificando. Esto es bueno. El Antiguo Testamento ha sido relegado en nuestros estudios bíblicos porque no sabemos mucho de por qué tenemos que estudiarlo o por qué el Señor nos lo dio y no nos dejó el Nuevo Testamento y ya está. Pues hace un año el Señor nos permitió profundizar en el Antiguo Testamento, en algunas partes del Antiguo Testamento, y vimos la razón de ser de esas porciones. Pero recordemos un poco estos versículos. Lucas 24, 27. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién se está hablando aquí?
del Señor Jesús caminando junto a dos discípulos que estaban súper desanimados. Y después de, con preguntas, con toda la sensibilidad y la delicadeza que caracterizaba al Señor Jesús, les guió en esta clase magistral de Antiguo Testamento. Moisés es el Pentateuco. ¿Qué libros forman el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, que tenemos por lo menos 16 profetas aquí, más aquellos que no escribieron, solo hablaron, pero su testimonio quedó escrito, tal vez por otras personas. Pero el Señor, en resumen, por todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, que era lo que se conocía hasta entonces, les declaraba que decían de Él. Y esto es fascinante. Ese es el remedio absoluto para todos nuestros dilemas, problemas, dificultades. Mirar al Señor Jesús. Si podemos tener esa bendición de mirar en toda la Escritura, ahora ya tenemos el Nuevo Testamento, pues si tenemos la bendición de mirar el Antiguo Testamento y mirar en ella a Cristo, y en el Nuevo Testamento también sabemos mirarlo a Él, es como cuando miras al cielo con detenimiento, por graves que estén las cosas en esta tierra, por guerras que haya, por amenazas de emergencia alimenticia que haya, por elecciones presidenciales que no llegan a donde tú quieres, por problemas que haya, miras al cielo y allí todo está igual. Allí está el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, tenemos que hacer cosas en esta tierra, tenemos niños que atender, tenemos cosas que atender, pero necesitamos frecuentemente mirar al cielo. Allí está nuestro Señor, no está en la cruz. A la cruz fue porque era necesario. Si no, nosotros estaríamos perdidos. Pero Él resucitó y ascendió al cielo. Y ahora ya no podemos encontrarlo más en la cruz ni en la tumba. No podemos buscarlo en esta tierra. No está ahí. Y nuestro gozo es poderlo mirar donde Él está. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? En el trono, la diestra del Padre, el lugar de más alta exaltación que existe. Entonces siempre levantar los ojos a Él nos traerá gozo y descanso. Porque por graves que sean las circunstancias en esta tierra, es en el trono de Dios donde se decide todo. La historia de esta tierra no está en manos de los hombres, en última instancia. Están en la mano del que está en el trono, del que recibió el título de Señor sobre todas las cosas. Y a Él tenemos que mirar constantemente. Y esto siempre invariablemente levantará nuestro ánimo y nuestra cabeza. Porque a veces nuestra cabeza está así. Pero cuando miramos allí, tenemos tanto por qué alabar y dar gracias, que nuestra cabeza es levantada. Sigamos. Otro versículo
que también nos haría bien a todos leer juntos, porque se refiere al Antiguo Testamento. ¿Me ayudan? Lo leemos. 1, 2, 3. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Enseñanza que necesitamos, paciencia. Hay paciencia en las Escrituras, hay santos de Dios en el Antiguo Testamento pacientes frente a problemas que duraban mucho. Hay consolación en las Escrituras e invariablemente hay esperanza. Nosotros sabemos que la historia de Israel está llena de altos y bajos, y algunos bajos muy vergonzosos, muy frustrantes. A ver qué otro adjetivo negativo se me ocurre. Una historia difícil, una historia poco inspiradora. Y sin embargo, siempre brilla la esperanza en los profetas del Antiguo Testamento, aún en donde se denuncia la idolatría, lo que había en el pueblo, siempre el Señor reservó versículos de esperanza que a nosotros nos animan también hoy en día. Los profetas, especialmente los menores, vienen muy bien para este tiempo de la cristiandad en general. Los profetas menores nos dan mucha esperanza y ánimo para este tiempo, precisamente para este tiempo. Muchas cosas que nos da el Antiguo Testamento: enseñanza, paciencia, consolación y esperanza. Pero también nos trae otra cosa de la que también tenemos que hablar. 1 Corintios 10:11. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el primer versículo estábamos muy arriba. En el segundo bajamos un poco a la tierra. Aquí hay problemas, entonces necesitamos consolación y esperanza. Aquí ya bajamos un poco más. El Antiguo Testamento también tiene ejemplos que nos amonestan. También hay lecciones que aprender. Y casi no hay situación de las que nosotros vivimos actualmente que no esté reflejada en alguna parte del Antiguo Testamento, en algún personaje, en alguna parte de la historia de Israel. El Señor ha cuidado que nosotros tengamos una biblioteca muy completa para poder tomar de allí ejemplo, para poder tomar lo que ya hemos dicho antes, pero también para ser amonestados, para ser conducidos de nuevo al camino, porque estamos propensos a salirnos. Esa propensión la tenemos todos. Necesitamos ser reenfocados por la Escritura. Levítico en la revelación de Dios. El libro de Levítico, que es el que vamos a mirar, cómo cuadra en la revelación de Dios. El orden en el que Dios se ha revelado a nosotros es un orden también cuidadosamente pensado por Él. Y también en ese orden aprendemos cosas. Génesis es el libro donde el hombre es creado y cae. Capítulo 1 y 2 es creado, capítulo 3 cae. Pero para Dios eso no es el fin de la historia.
anuncia redención y rescate. Por eso me ha gustado mucho este himno que ha pedido Cristian. Fui creado para ti y para glorificarte a ti en cada situación. En cada situación poder darte las gracias. Creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios. Fui creado para ti. Ahí estamos en Génesis 1 y 2. Ese era el pensamiento de Dios. Pero la cosa cambió cuando el hombre cayó. Entonces para eso necesitamos el libro de Éxodo. El hombre es, en Génesis Dios ya llama y aparta a un pueblo para sí. Eso es también una situación muy real hoy en día. En todo el mundo que Dios creó, que Dios sostiene, todos aquellos que se broncean en la playa, justos e injustos, para todos el sol brilla, a todos Dios los sostiene, pero no todos le obedecen. Algunos hasta lo niegan y algunos hasta están en contra de él. Pero Dios sigue igual dándole su sol, su lluvia, su alimento. Pero hay un pueblo que Dios llamó y apartó hoy en día, los creyentes, la iglesia del Señor. Entonces la historia se repite. Pero un momento, el hombre así caído como quedó en Génesis 3 no puede acercarse a Dios. Por eso era necesario Éxodo. Y en Éxodo, que lo conocemos nosotros, el hombre es rescatado y redimido para servir a Dios. Vamos a leer este versículo de Éxodo 4:23. Está hablándole Moisés a Faraón. Y le dice en Éxodo 4:23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Su hijo es Israel, el pueblo. Y dice el Señor, deja ir a mi hijo, a mi pueblo, para que me sirva. Entonces, el hombre es rescatado y redimido para servir a Dios. Dios está hablando con Faraón, digamos, el hombre más potente de aquel momento. Egipto, la gran potencia mundial del momento. Y Dios le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios así le habló a Faraón, pero nosotros sabemos que una víctima debió morir. La noche en la que el pueblo es liberado. ¿Cómo se llama esa víctima? ¿Cómo se llamó esa celebración? La Pascua. Un animal tuvo que morir en cada casa para que el primogénito de cada familia no muriera. Era caído, como los egipcios que estaban al otro lado, en la tierra más al sur. Necesitaban redención. El hombre caído necesita redención, necesita salvación, necesita rescate. Por sí mismo está caído y lejos de Dios, separado, destituido de la gloria de Dios. Pero Dios pensó en eso y proveyó para ello. Proveyó en Éxodo una víctima. Y proveyó para nosotros una víctima.
el Señor Jesucristo. La única manera como un ser humano caído, consciente de sus pecados, que sabe que fue creado por Dios, pero que no puede agradarle, mira a la cruz donde el Señor Jesús murió, ve que allí en la cruz Él cargó cada uno de sus pecados, que derramó su sangre por sus manos, por su costado, por sus pies, en su frente con la corona de espinas, y ve en esa sangre la provisión de Dios para limpiar todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La solución para un pecador, una persona caída, destituida, que no puede acercarse al Dios Santo, es la cruz y todo lo que sucedió en la cruz del Señor Jesús. Allí todos los pecados fueron pagados y todo el problema del pecado fue solucionado. Entonces la persona que se rinde delante de la cruz del Señor Jesús y le permite a Él que lo salve, es apartado con los demás, con aquel pueblo que Dios llamó y separó para vivir por la eternidad junto a Él. El libro de Éxodo nos recuerda esta gran verdad. Y el himno que nos dirigió Cristian dice, la segunda parte, eso, redimido para ti, por tu sangre vertida por mí en esa vergonzosa cruz donde moriste. Tuyo para siempre, tuyo para ser tu siervo fiel, ya que pagaste, oh Dios, tal precio para mí. Precioso, ¿cierto? Estábamos entre los creados y caídos. Y ahora entre los rescatados, redimidos y salvos, y con vida eterna. Ese es el legado que nos da Éxodo. Y pasamos a Levítico, donde vemos la comunión del redimido, el que ha sido redimido en Éxodo, con el Dios Santo. Esto nosotros lo sabemos y tal vez por saberlo y estar acostumbrados a pensar en eso no lo apreciamos tanto. Pero ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué es el hombre delante del Dios Santo? El hombre es pecador, es sucio, con tendencia al mal, a alejarse de Dios, a hacer su propia voluntad. Y está condenado. La espada de la condenación está encima de él todo el tiempo, especialmente con aquel que ha escuchado cómo puede ser salvo y no lo ha hecho. Dice textualmente Juan 3, que el que cree, lo quiero citar bien, Juan 3, dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En lo que haga cada uno de nosotros con el Señor Jesús, se decide
su suerte eterna. Y entre tanto que una persona no se haya rendido delante del Señor Jesús, sigue condenado. Pero en cambio, el que le ha entregado su vida es salvo. El rescate que necesitaba ya fue pagado. El precio para ser librado de los pecados, ser limpiado de los pecados, fue pagado, la sangre del Señor Jesús. Entonces ahora su llamado es a tener comunión con Dios. Y en Levítico ocurre una cosa maravillosa. Un pueblo como el pueblo de Israel, con una historia tan oscura, puede tener comunión con el Dios santo, que mora en la eternidad, que mora en los cielos, que ni los cielos ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Inmensamente puro de ojos. ¿Cómo es que un pueblo como el pueblo de Israel y como todas las demás naciones puede acercarse a un Dios tan santo? Eso es una maravilla de principio a fin. Y espero que el Señor nos ayude a recordar eso constantemente, porque nosotros también fuimos sacados del mismo mundo. Y cada uno de nosotros, si pudiera recordar su historia antes de convertirse, tendrá muchos momentos de vergüenza. ¿Y cómo es que yo, siendo quien era, pueda tener una comunión tan cercana con un Dios que sigue siendo santo, puro, justo, que ve cualquier detalle de lo que los hombres ven y de lo que los hombres no ven y que está dentro del corazón? Es una maravilla poder tener comunión con Dios. Y de eso nos habla el libro de Levítico y nos hablarán las ofrendas de las que vamos a hablar en estos días. Levítico nos habla de la comunión de Dios con el hombre. Aquí rápidamente un bosquejo de Levítico que hizo otro hermano y que me pareció muy adecuado. En los capítulos 1 al 7 está el contenido de la comunión. Son los sacrificios de los que vamos a hablar estos días con ayuda del Señor. En los capítulos 8 al 9 encontraremos los mediadores de la comunión, es decir, personas que servían de intermediarios entre los hombres y Dios. En los capítulos 10 al 15 encontramos los requisitos de la comunión: santidad y purificación. Y esto es maravilloso. Por supuesto que para acercarnos a Dios hace falta pureza absoluta. Pero eso riñe con la realidad de nuestras vidas. Estamos siempre propensos a caer, a irnos. Y a veces nos vamos. Pero en estos capítulos se nos dice que siempre es posible volver a la presencia de Dios con arrepentimiento. Y gracias al mismo sacrificio, el sacrificio del Señor Jesús. Por lejos que estemos, siempre es posible volver a Dios. Siempre es posible la purificación. Siempre es posible volver al estado de santidad que satisface a Dios. El capítulo 16, maravilloso capítulo, habla de la base de la comunión, el gran día de la expiación, el gran día de la crucifixión,
cuando fue arreglado todo el problema del pecado para todo aquel que quiera acogerse a esa salvación. Capítulos 17 al 22, luego salta al 24, la expresión práctica de la comunión en la práctica. Y salta el capítulo 23 porque es lo que vimos hace un año, los tiempos, las fiestas que Dios pensó, ideó y dejó a su pueblo para que pudiera acercarse a Él y tener comunión con Él. En el capítulo 26 hay advertencias y promesas relacionadas con la comunión. Y en el capítulo 27, los compromisos especiales de algunas personas en la comunión con Dios. Son como casos de decisiones personales de dedicar a Dios cosas. Son como compromisos especiales, digamos. Este es un buen bosquejo del libro de Levítico, donde se ve que la comunión es el hilo que ata todas las partes del Levítico. Bueno, estos versículos de Hebreos 10 son muy especiales y los necesitamos recordar, meditar un poco para poder apreciar mejor lo que veremos en Levítico. Hebreos 10, 1 al 14. Vamos a ver el versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Punto 1. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y entonces por qué Dios los mandó? Dios los mandó para que los creyentes de ese tiempo pudieran tener una manera de acercarse a Él. Pero los sacrificios, los pecados, las transgresiones del Antiguo Testamento quedaron también cubiertas en la cruz. Es decir, que esos sacrificios miraban hacia adelante, hacia la cruz. Dice Hebreos que los sacrificios, todas las transgresiones que se cometieron en el Antiguo Testamento fueron pagadas en la cruz también. Pero se necesitaban esos sacrificios para que el pueblo pudiera tener comunión en aquel momento con Dios. Pero no podían hacer perfectos a los que se acercan. Notad que está subrayado, hacer perfectos. No pueden. Los veremos con muchos detalles, pero no pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Esos sacrificios además eran sombra, dice la primera frase, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, pues por eso no pueden hacer perfectos a los que se acercan.
anteayer, vimos a una persona caminando en el campo con una cámara fotográfica de buen nivel, no era un móvil, y estaba fotografiando su propia sombra. Para gustos. Pero es interesante que la sombra es nada. La sombra es nada. Tratas de tocarla, sí, puedes fotografiarla, pero no es nada. Te vas y la sombra se va. Lo que vale es el cuerpo, la persona. Pues todos esos sacrificios eran sombras, nada. El cuerpo es Cristo. Pero el Señor tiene una facultad muy particular de poder proyectar hacia atrás la sombra. Y atrás de la cruz se proyectó, a través de toda la historia anterior a la cruz, se proyectó la cruz. Aún en Génesis 3 vemos proyectada la cruz del Señor Jesús. Pues en los sacrificios también se ven sombras, pero no nos podemos quedar con las sombras. Ir a ofrecer animalitos hoy en día no tiene sentido, eso es sombras. Ya tenemos el cuerpo, ya tenemos a la persona, Cristo, que murió en la cruz. Pero la sombra nos trae detalles que a lo mejor al ver a la persona, como la persona ya tiene tantos detalles de por sí, nos perdemos cosas que la sombra nos dice. Y por eso es que necesitamos los sacrificios de Levítico para entender un poco mejor la cruz de nuestro Señor. En el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Frustración 1 del Antiguo Testamento, estaba en el versículo 1, no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Frustración 2, versículo 4, esa sangre no puede quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados. Necesitamos guardar en la memoria estas dos cosas: hacer perfectos y quitar los pecados. Lo necesitamos y más adelante veremos por qué. Versículo 5 dice: por lo cual entrando el Señor Jesús en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el versículo 5 encontramos sacrificio y ofrenda, ¿verdad? El sacrificio se refiere al sacrificio de paz. Levítico 3, aquí ya estamos entrando en materia. Sacrificio de paz. Donde dice ofrenda, se refiere a la ofrenda vegetal de Levítico 2. Levítico 3 y Levítico 2, aquí en 3 palabras. Luego en el versículo 6 habla de holocaustos y luego de expiaciones. Tenemos aquí Levítico 1, que es el holocausto, y Levítico 4, 5 y 6, que son las expiaciones o los sacrificios por el pecado. Bueno, lo siento si esto es un poco denso y abstracto, pero notemos que aquí Dios
puntualiza los diferentes sacrificios de Levítico, todos concentrados en una persona. Hemos visto diamantes, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto diamantes. Más o menos nos acordamos, había un diamante ayer, ¿no? Qué emoción. El diamante tiene la particularidad que si lo miras por un lado brilla de una manera, y si lo volteas un poco brilla de otra manera con igual belleza. Y si lo sigues girando, verás otras bellezas. Si lo miras por arriba, ya no por el lado, sino por arriba, verás otras bellezas. Y si logras entrar en su interior, partirlo, verás otras bellezas. Belleza por todas partes. Pero no puedes contemplarlas todas a la vez. Cuando contemplas la belleza 2, has dejado de lado la 1. Y no ves ni la 3, ni la 4, ni la de dentro. Luego, cuando giras y ves la belleza número 3, no puedes ver a la vez la belleza 1 y la belleza 2. Y luego, cuando partes el diamante y lo ves por dentro, pues ya no puedes ver todo lo que veías de fuera. Pero sigue siendo valioso y hermoso. Eso es lo que pasa con los sacrificios de Levítico, con el sacrificio del Señor Jesús. Ese es el diamante. Y tú tienes que mirarlo desde Levítico 1 y ves, ¡qué maravilla! Lo volteas un poco, lo giras un poco y ves Levítico 2. ¡Hombre! Pero ¡qué maravilla! Ya no estás viendo Levítico 1. Pero bueno, si lo tienes en mente, tienes un poco de memoria, asocias Levítico 1 y 2 y... Luego pasas al 3 y probablemente caerás en adoración delante de Dios por las bellezas de ese sacrificio. Luego contemplas el 4 y quedas, oye, yo pensaba que ya lo había visto todo. Y luego te vas al 5, igual. Hermosura, hermosura, hermosura. Y hay un problema que tenemos los creyentes. Yo el primero. Yo más que todo miro a Levítico 5. Cuando miro a la cruz, más que todo miro a Levítico 5. Él murió por mis pecados. ¿Es verdad? Sí. ¿Es hermoso? Maravilloso. ¿Es es imposible de encontrar algo comparable en esta tierra? Sí. Yo me puedo quedar todo el tiempo en Levítico 5, en la ofrenda por mis pecados. Sí, siempre tendré motivos de inspiración. Pero ¿qué tal si yo paso a Levítico 4 y veo lo que hay allí que es comparable con lo que me maravilla de Levítico 5, de la ofrenda por mis pecados? ¿Y qué tal si contemplo y estudio con detenimiento el Levítico 1? El holocausto. Otra belleza comparable con aquella de que el Señor Jesús murió por mis pecados. Esto es la razón de ser de este estudio. La obra de la cruz es infinita. Nosotros la reducimos en nuestra visión, pero nos perdemos de mucho.
Y aún los que hemos estudiado este tema muchas veces, debido a nuestra tendencia de ocuparnos solamente de un lado de la obra de la cruz, nos perdemos toda la inspiración que nos dan los otros lados de la cruz. Espero que el Señor nos ayude estos días a ampliar nuestra visión. Esto lo habíamos visto, holocausto y expiaciones, Levítico 1 y Levítico 4 al 6. En el versículo 7 leímos, estamos en Hebreos 10, disculpen, Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hubo un momento, o varios momentos en la historia de Israel, en que Dios se cansó de los sacrificios que el pueblo ofrecía, porque llegaron a ser superficiales, rutinarios. El corazón estaba lejos de esa ofrenda. Entonces el Señor tiene que decirle, no me traigáis más vana ofrenda. Pero cuando eso llegó a su colmo, ese estado como de que ya espiritualmente no había ninguna comunicación entre el pueblo y Dios, el corazón estaba lejos de Dios, entonces Dios envió a su Hijo. Como dice aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, lo que el pueblo había dejado de hacer, ahora el Señor Jesús venía a hacerlo en plenitud. El Señor Jesús viene a hacer el sacrificio que corresponde perfectamente a la voluntad de Dios. En el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El hecho de que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra con este deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, hace viejo lo anterior, eso que ya Dios no quería. Y entonces entramos nosotros. En esa voluntad somos santificados, dice el versículo 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces sí hay una conexión muy clara entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la cruz del Señor Jesús. Aquello era la sombra y se refugiaron en esa sombra los israelitas. Esa era la voluntad de Dios para ese momento. Pero venido el Señor Jesús, ahora tenemos lo perfecto, tenemos lo superior, lo inigualable. Y ahí estamos nosotros los creyentes. En esa voluntad de Él, nosotros hemos sido hechos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, ¿qué? ¿Me ayudan? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Y ahora esta joya, versículo 14, por favor, acompañadme en la lectura. 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados. En cambio, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Recordáis quién dijo esas palabras? Juan el Bautista. Lo vio venir y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora adquiere sentido los subrayados que vimos en la diapositiva anterior, una de las anteriores. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados. Pero ahora viene el Señor Jesús y Él puede quitar los pecados. ¿Y sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? Que delante de Dios no aparezcan mis muchos pecados. El Señor Jesús puede quitar los pecados, cosa que no podían hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Y hemos leído que el Señor Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios, que es donde está en este momento, ¿verdad? Pero antes de eso, salió de la tumba, resucitó, triunfó sobre la muerte. Y de esa manera Dios declaró que había quedado satisfecho con su sacrificio para todo aquel que llega a Él, que se acoge a Él, que se entrega a Él. Maravilloso. Y el Señor Jesús no solo resucitó, y entonces Dios de esa manera mostró que había aprobado su obra en la cruz, sino que Él ascendió al cielo. Y allí fue coronado de gloria y de honra, nos dice Hebreos 2, y allí le vemos. Si tenemos que buscarlo, lo tenemos que buscar allí, sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La obra de la cruz completa, terminada. No le hace falta nada. Está lista y completa. No delante de los hombres. Eso valdría poco. Hay tantas opiniones como hombres. Es delante de Dios. Delante de Dios. La obra completa y perfecta. Por todos los creyentes. Todos los que nos acogemos al Señor Jesús. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Las dos cosas que los animales no podían hacer, los animales del Antiguo Testamento no podían hacer, que era quitar los pecados y hacer perfectos a los que por medio de ellos se acercaban a Dios, la obra del Señor Jesús lo logró. Esta obra de Él es la base de nuestra vida cristiana. Y por supuesto que esto lo sabemos. Los creyentes lo hemos oído ya en muchas ocasiones. Pero necesitamos volver allí constantemente. Porque cuando nos separamos de la cruz, cuando no recordamos la cruz, olvidamos de dónde hemos sido sacados.
y la razón por la que hemos sido hechos tan cercanos a Dios. De ahí que, en mi opinión, en mi humilde opinión, la cena del Señor es tan importante en la vida de un creyente. Porque ¿qué recordamos en la cena del Señor? La cruz. Recordamos de dónde fuimos sacados. ¿Quiénes éramos antes de llegar a donde el Señor Jesús? Y recordamos cómo quedamos después de haber venido a la cruz del Señor Jesús. Antes de venir a la cruz del Señor Jesús, pecadores, rumbo al infierno, sin conocer a Dios, la bendición de la comunión con Dios, para nada. Buscábamos otros sustitutos de eso. Nunca estábamos completamente satisfechos, pero seguíamos allí. Llegamos a donde el Señor Jesús y toda esa carga de pecado, ¡puf!, cayó. Y una paz. Y desde entonces, cada vez que nos ocupamos más de Él, de conocerle, porque es infinito, infinito, encontramos nuevas cosas, nuevos motivos de inspiración, de tal manera que llevamos 40, 50 años de creyentes, 60 años de creyentes, y cada vez encontramos cosas nuevas. Pasamos leyendo la misma porción y nuevas gemas brillan. Dios se complace en revelar a los que le buscan cada vez más. Y no hay fin en eso. ¿Dónde cambió tan radicalmente nuestra vida, nuestro destino? En la cruz. Y cuando nosotros llegamos a identificarnos con el Señor Jesús en la cruz y le entregamos nuestra vida y declaramos que esa cruz valía para mí y que esa sangre me limpiaba a mí, en ese momento cambió mi vida, pero completamente. Y en vez de estar destinado al infierno, de que la condenación fuera lo que me esperara, soy salvo y espero la gloria al lado de mi Señor. Y eso no por un tiempo, para siempre. En la cruz cambió todo. Y necesitamos volver a esa cruz vez tras vez para recordar que lo que somos se lo debemos a Él. Que no tenemos nada aparte de lo que el Señor Jesús ganó por nosotros en la cruz. Y eso nos humilla, pero esa humillación nos hace mucho bien. Y a partir de allí tenemos una semana de trabajo, de vida, de familia, de luchas, pero teniendo como base haber recordado la cruz, lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz, y haber recordado que el Señor Jesús no está en la cruz ya, sino que está sentado en el trono donde se toman las decisiones finales de la historia de la humanidad. Por eso necesitamos volver a la cruz vez tras vez. A ver cómo andamos de tiempo. Bueno, me gustaría hacer este ejercicio en forma rápida, no con todo el detalle que yo había pensado, pero sí nos hace bien. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz?
redimir un pueblo para Él. Sí, esto dice Efesios 5. Él se dio por su iglesia. ¿Por qué más murió el Señor Jesús? Por amor. Por amor. Por amor. Dar la vida por otras personas es amor. Dime. Para librarnos de la condenación. Porque obedeció al Padre. Porque obedeció. Por obediencia a Dios. Muy bien pensado. Esto es más raro de pensar para todos nosotros. Sí, todas esas cosas son ciertas. Digamos, desde el punto de vista de la necesidad del hombre, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Cargó uno a uno todos mis pecados. No importa las veces que yo haya mentido, Él murió por cada mentira. Y así, con todos los pecados que hemos cometido. Pecados. Pero Él también murió por nuestro pecado. Pecados y pecado es distinto. Los pecados son las acciones que hacemos, pero el pecado es la mala naturaleza que los produce. Y esa también fue clavada en la cruz, dice Romanos, en Romanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Tremendo. Él murió por nuestros pecados, pero también murió por la fábrica de pecados que tenemos en nosotros. Y necesitábamos también que fuera quitada. En esto pensamos más poco, que el Señor Jesús murió para reconciliarnos con Dios. ¿Éramos enemigos de Dios? ¿No? Sí. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia que éramos enemigos de Dios? ¿Dónde? Romanos 5. Cuando éramos enemigos. No lo vamos a mirar ahora, pero nos llama enemigos. El Señor no le tiembla la voz para llamarnos así. Éramos enemigos. Y a través del Señor Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora lo que ha dicho Esteban está incluido en este cuarto punto, por obediencia a Dios, para glorificar a Dios, para exaltarlo. Para eso el Señor Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz exaltando la justicia, la santidad, el amor, la gracia, la sabiduría, la misericordia y la verdad de Dios. Y si notáis, a la derecha están los capítulos que vamos a contemplar los próximos días. Esto es desde el punto de vista de una persona que está lejos de Dios. Necesita este orden. Reconocer que Él murió por sus pecados. Luego aprende que murió por su pecado. Luego, he sido acercado a Dios y puesto en paz con Él. Vaya, reconciliación, punto número 3. Y luego, murió por obediencia a Dios. El Señor Jesús murió por obediencia a Dios, para glorificar a Dios. Pero si notáis, el orden de los capítulos está al revés, justo al revés, justo a la inversa. Vamos a voltear eso porque se ve mal. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Primer lugar, para glorificar a Dios.
porque había sido muy deshonrado hasta el momento, hasta cuando Él vino. Entonces, en primer lugar, para glorificar a Dios. En segundo lugar, para reconciliarnos con Dios. Ya vamos contando al derecho. 1, 2 y 3 de Levítico. Luego, por nuestro pecado. Y llegamos a Levítico 4. Y finalmente, por nuestros pecados. Levítico 5 y 6. Pues yo creo que con lo que hemos visto podemos enfrentar el estudio de esta semana, los estudios de esta semana con entendimiento, con bastante, ¿cómo se llama eso? Contexto. Gracias al Señor por eso. Pues vamos a terminar con una oración y nos despedimos. Dios y Padre, nos humilla, nos humillan tus pensamientos, pero te damos gracias a ti porque has encontrado un remedio completo, pleno, para el problema de nuestros pecados. Te damos gracias por habernos enviado al Señor Jesús. Oh Dios y Padre, cuánto bien nos has hecho al darnos a tu Hijo. Gracias a ti por cargar sobre Él cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras miserias, cada cosa que nos da vergüenza delante de ti. Gracias por su sangre derramada. Padre, muchas gracias por mirar a la cruz, tú, y encontrar allí plena satisfacción. Y por concedernos poco a poco, más y más, por tu Espíritu, encontrar la paz para nuestro corazón y entender más y más cómo ves tú ese glorioso sacrificio. Dios y Padre, síguenos guiando. Necesitamos tu ayuda, tu revelación para abrir tu palabra a nuestros corazones. Queremos encomendarnos en tus manos. Gracias a ti por las cosas que nos has dicho hoy y te rogamos que tú nos ayudes a recordarlas. Te alabamos, oh Padre, te alabamos por tu Hijo amado. Amén.